Sí, que algunas personas han estado leyendo el libro, pero por temas de trabajo y yo sé que son horas complicadas, días complicados, ¿verdad? Ya se viene la Semana Santa y todo el mundo quiere salir a pasear, ¿verdad? Entonces, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes que se pudieron conectar. Bueno, Mile y Lady me dijeron que ahorita se conectaban. Entonces, bueno, como parte del grupo de lectura de Safón, quisimos variar un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente Safón no nos duró lo que esperábamos, ¿verdad? Y solamente nos dio 9 libros. Y pues solo leer Safón todos los años, pues obviamente se va a tornar muy repetitivo, aunque sí vamos a leer la tetralogía, porque hay muchas personas que sí quieren volver a leerla y personas que no la han leído quieren leerla con nosotros. Entonces, le dimos como este espacio a estos libros que no son de Safón, pero que sí son ambientados en esa Barcelona que es muy protagonista en la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Y bueno, yo encontré este libro en una publicación que alguien hizo y dijo que la ambientación del libro se le hacía muy similar a la ambientación que hace Safón, ¿verdad? Obviamente, por lógica, están ambientados en el mismo lugar, en mismas situaciones, inclusive en mismas fechas, ¿verdad? Entonces, pues es inevitable que no hayan esos guiños, esas similitudes de la historia. Entonces me pareció algo muy, muy interesante. Yo dije, bueno, a mí me gusta mucho, por los libros de Safón, me gusta mucho Barcelona y leer todo lo que tenga que ver de Barcelona me llama mucho la atención, su historia, todo lo que han vivido y yo siento que este libro pues nos dio una buena parte de la historia vista en los ojos de Miquel Mascarell, ¿verdad? Eso fue lo que más me gustó también, ¿verdad? Una historia policial dentro de algo histórico, ¿verdad? Dentro de algo que pasó real, existen estos guiños, ¿verdad? De la parte policial y de toda la investigación, que a mí personalmente sí me gustan mucho los libros policiales, ¿verdad? Entonces, ahí ahora estaba leyendo un poco sobre una entrevista que le hicieron al escritor y decía que cómo le había llegado la inspiración a él para escribir el libro y cuenta que el papá de él murió 4 días antes de fallecer Franco, ¿verdad? Entonces, cuando pasó todo este tema, ¿verdad? De la guerra civil, el papá tuvo que ir a la guerra y él nunca le contó a su hijo qué pasó en la guerra. Entonces eso me llamó también la atención ahora que lo leí. ¿Por qué? Porque si, bueno, los que ya leímos la Sombra del Viento sabemos que el señor Sempere nunca le quiso o no quería nunca hablar de lo que había pasado en la guerra con Daniel. Entonces me pareció muy, tal vez como algo que realmente sucedió, que la gente que vivió la guerra no quiso contarle a sus hijos lo que habían vivido, lo que habían pasado, ¿verdad? Entonces, hola, Mile. Hello, Hola, babies. ¿Cómo hola, están? ¿todo bien? Aquí ya empezando. Bien. No, que les contaba a las chiquillas que en una entrevista que estaba leyendo antes que le hicieron al escritor, le preguntaron que qué se había inspirado para hacer la historia. Entonces dice que el papá estuvo en la guerra y el papá del escritor nunca le quiso contar a Jordi qué fue lo que pasó, qué vivió, qué situaciones se vivieron. Entonces, que él siempre tuvo como ese hueco, ¿verdad? De la historia de mi papá que no conocí. Entonces, él se metió mucho en la investigación de lo que había pasado en la guerra. Entonces, de ahí supo y sacó bastante información, investigó bastante e inclusive, bueno, todos y aquí leímos el libro, la parte la parte en la que saquean el almacén de comidas, esa parte es una parte, eso fue real, eso se lo contó a alguien que vivió esa situación y que a él le mataron, a la persona que le contó a Jordi, le mataron al hermano en esa trifulca que se hizo. Entonces esta situación lo impactó mucho, entonces lo incluyó dentro de su libro, que de paso es una de las escenas que por lo menos a mí sí el corazón se me hizo un puñito y se me aguaron los ojos porque sí fue muy triste. Nosotros, y es ahí donde, aquí sí hubieron guerras en Costa Rica, cuando nació mi mamá, de hecho mi mamá nació en el 48, que es el año de la guerra,
pero nosotros no tenemos ejército, nosotros no sabemos qué es eso. Entonces, para un costarricense, el saber un poco más de la guerra, de lo que se vive, es algo que es casi que incomprendible, digamos. O sea, uno dice, yo nunca he vivido esas situaciones, yo nunca he tenido miedo de salir, además de los miedos comunes que hay, digamos, de que lo roben a uno y esas cosas, pero no de que te vayan a hacer cosas, de que te vayan a secuestrar familiares y esas cosas, gracias a Dios, nosotros en Costa Rica nunca las hemos vivido. Y es tan impresionante saber que esas cosas pasaron, que personas sufrieron esa hambre, esa necesidad de protección que los llevó a vender lo único que tenían, que era su cuerpo, ¿verdad? A muchas mujeres que les pasó, que es mucho del tema central de la historia, ¿verdad? Al final. Y bueno, eso me gustó mucho y quería compartírselos antes de comenzar. Entonces, no sé si Maru, ¿quieres hablar un poquito? Dale, sí, por las dudas que después se me complique. Sí, tal cual como decías, le encontré esa alma de Zafón, que no sé si es por Zafón o porque es Barcelona y como que comparten una idiosincrasia, nunca estuve ahí, pero parecían las mismas calles, capaz que alguna compartía. Hubiera sido súper verosímil si hubiera aparecido la librería, hubiera sido súper creíble. Eh, bueno, y sí, mi amor, sí, sí, sí. Viste que se me iba a complicar. Espera un poquito, espera. Y me gustó el detective Pila. Últimamente estoy leyendo, volviendo como a las novelas policiales, un poco por un podcast que siempre las recomiendan, entonces estoy volviendo. Me gustó mucho el detective, así que si tiene una saga, bueno, seguiremos leyéndolo. Me impresionó también, uno piensa que la guerra es dura, pero vivirlo así, ¿no? Esa hambre, no, yo ya comí para dejarle a la mujer, que no tenían más que unos garbanzos, o sea, el saqueo fue durísimo y además no entendía mucho porque, ¿por qué pasaban hambre? El hombre tenía plata, compraba el diario, o sea, no era por falta de dinero y tampoco entendía por qué no abrían los almacenes, si había almacenes con comida, o sea, eso no lo entendí. Acá se vivieron saqueos en la crisis del 2002, hubo una crisis ahí económica media grande y se vivieron saqueos, eh, pero un poco por no por tanto por necesidad como esta gente, que igual aplastaron a un niño en la avalancha de gente por hambre, acá fue más por, no sé, por otra cosa. Pero no, tremendo. Al principio del libro yo dije, ¿y este hombre cómo va a hacer para investigar? ¿Cómo va a ser si no tiene nada, no tiene apoyo, no tiene, o sea, encontraban un cadáver en el piso y ahí quedaba porque no había quien lo viniera a buscar, eh, no tenía quien mandar, no tenía pruebas, no tenía nada y sin embargo siempre encontraba a un vecino que le dijera un dato, no hablas con y este habla con y al final encontró y al final cuando va a encontrarse con el hombre, yo le decía, pero ¿qué piensa hacer? Vaya a la cárcel, o sea, no tiene más que pegar y bueno, fue suerte, hizo lo que yo pensaba, así que sí, me gustó pila, eh, así que no sé, después mientras hablan seguro se me van a ocurrir más cosas, pero voy a seguir leyendo sobre este señor. Gracias, Maru. Yo sí estaba muy estresada por eso. Yo decía, cómo va a ser Miquel para resolver todo esto si no tiene ni ayuda ni respaldo de nada, ¿verdad? Y me gustó mucho su forma de investigar, que al final de cuentas dijo, bueno, Barcelona es grande, pero aquí dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces, todo se sabe, ¿verdad? Y eso también tiene una similitud muy grande con los libros de Safón, porque cómo andaba averiguando Daniel todo. Él era lo más vino que hay, ¿verdad? Y todo lo andaba preguntando y que cuénteme que qué dijo, que qué el otro, ¿verdad? Y ahí fue empezando a hacer los enlaces. Igual pasó aquí, ¿verdad? Poco a poco conversando con gente y averiguando, haciendo enlaces. La verdad es que me parece que Miquel es un gran inspector
y la verdad es que sí quedé con muchísimas ganas yo de saber qué más va a pasar. Ahí, Hazel, creo que levantaste la manita, ¿verdad? Buenas noches otra vez a todas. Pues, bueno, yo debo comentarles que yo ya leí 4 libros de esta serie, de esta saga. Yo llegué a esta saga porque yo, el tipo de libros que amo leer son históricos. Entonces, de hecho, muchos de los que están acá atrás son así, ¿no? Y muchos de los libros en español, pues, son de España, ambientados en España, muchos de los que tengo. Y uno de los temas que es recurrente es la guerra civil. Así es que para mí, digamos que son libros, yo no llegué a Barcelona de esta forma, sino que por Zafón, sino yo llegué a estos libros por lo histórico. Jordi Sierra Fabra tiene muchos libros, es muy prolífico y además también lo conocía porque mis hijos tienen varios libros juveniles que les han dejado en la escuela. Entonces me dio curiosidad, lo leí hace como 2 años, yo creo. De hecho, lo volví a leer para la reunión porque dije, no, pues ya tenía como mezcladas las historias porque como ya llevo 4 y empecé el quinto, dije, no, tengo que regresar. Además de que Miquel Mascarell es un inspector que me gusta mucho. Además de la historia, de lo histórico, me gusta mucho el rollo de la novela negra, así es que es como el libro para mí, ¿no? A mí me gusta mucho cómo está ambientado porque creo que respeta todo el contexto histórico que está pasando y realmente te centras en el libro. O sea, te centras en la época, en las descripciones, incluso hasta en las ropas, ¿no? Porque las describe muy, no tan exhaustivamente, pero sí te da una ligera descripción de cómo está, de si traía los zapatos, y entonces realmente te ambienta y te hace sentir lo que él sentía, te hace sentir el hambre, te hace sentir el frío, que esa es otra de las cosas que a mí me gustan mucho. Me gusta también el hecho de que como buen detective haga eso que estaban diciendo, ¿no? O sea, el no tener que necesitar a nadie más que el ir preguntando, el ir caminando y me gusta que no sea joven, me gusta que no sea el típico, inspector joven que todas las puede, que no se va a cansar. Y aquí realmente está padre que de pronto te diga que está cansado, que ya casi se mata cuando se va a subir a la casa de la prostituta, cuando se pasa de una casa a la otra, porque ya no tiene los mismos, no sé, la misma flexibilidad, fuerza y todo, ¿no? Y de pronto también te dice, o sea, tengo hambre, estoy cansado, me duelen los pies. Entonces lo hace muy humano. No lo hace un superhéroe, no lo hace un detective que de pronto tú digas, ay no, o sea, esto es totalmente increíble, ¿no? No, te lo hace muy creíble porque incluso sufre en este saqueo, él sufre, llora por esa persona muerta, por esos niños aplastados, por a qué llega el gobierno a hacer. Y pues es que hay que recordar en el contexto que a final de cuentas ya eran dueños, el dinero que ellos tenían ya no valía porque ya no era el dinero que valía, que ellos, ese dinero que ellos tenían de la República ya no contaba porque ahora venían con el que iba a tener Franco, entonces ya no podían. Y ya los que estaban con Franco estaban controlando todo, ¿no? Y a final de cuentas creo que creo yo que esas son las guerras más feas, ¿no? Porque cuando una guerra civil se da entre hermanos, cuando llega a un país externo, bueno, obviamente todas las guerras son duras, son muy crudas, pero hermanos contra hermanos solamente por cuestiones políticas, por cuestiones políticas, religiosas, si eres de izquierda o eres de derecha, pero aquí se mataron españoles contra españoles, se mataron primos contra hermanos. Entonces creo yo que es un libro que realmente es muy fuerte y solamente son 4 días. Porque en realidad te va diciendo lo que pasa el día 1, el día 2, el día 3 y el día 4. Y todo el tiempo estás pensando en que parecería que es muy largo, ¿no?
pero no, o sea, son pocos días en los que está ambientado, pero realmente te hace sentir esa caída de Barcelona en el último día. Un día que es muy recordado, según tengo entendido allá, porque Barcelona cae. Y además todo lo que significaba eso, ¿no? Y peor aún, a mí me pareció una escena muy fuerte cuando después de matar al padre y ir a buscar al hijo, lo encuentra colgado. Lo encuentra colgado y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo bajo? ¿No lo bajo? ¿Lo cargo? Y a final de cuentas dice, híjole, pero si lo bajo a ver si lo aguanto. De pronto dice, no, esta fue su manera de ser rebelde, ¿no? Y, y eso me parece muy fuerte porque al igual que ustedes, bueno, yo no he vivido una guerra, México no ha tenido una guerra a mi edad, digo, la revolución fue en 1910, así es que, digo, una buena parte, mis abuelos la vivieron, pero, pero tampoco fue, o sea, sí fue muy cruda, muchos estaban buscando aquí en México también por su beneficio y se peleaban unos contra otros de los políticos, pero esta guerra que llegó a esto y durar tanto, que fue toda la vida de Franco, me parece, o sea, muy, muy fuerte y además pegó en España históricamente, política y socialmente. De ahí que, por ejemplo, en México llegaron muchos españoles, no sé si a otros, a los países pero aquí a México hay muchos españoles que llegaron huyendo de Franco y que aquí no hablan de eso, ¿no? Porque a final de cuentas sufrieron, fue muy difícil poderte mover y llegar a este lado. Y creo que es un libro que realmente te centra en esa etapa y que los demás, como Maru decía que quiere seguir leyendo, los demás libros, pues entonces ya van a estar en esa época, ya estás en el gobierno franquista, porque ya vas a ir ahí, ¿no? Que fue, el 39 fue la caída del último bastión de ellos, de los rebeldes, y entonces Miquel Mascarell siempre va a estar ahí, ¿no? A mí Miquel me parece un detective que en algún momento leí que creyeron que no iba a durar porque era un hombre, o sea, que no podía hacerlo Jordi muy grande, muy largo, porque tenía 50 y tantos años el inspector. Pero bueno, yo sabía que había 14, Katy me dijo que creo que ya va a salir el 15, entonces al pobre lo han hecho hasta de viejito va a ser, ¿no? Porque según yo, no sé si el segundo o el tercer libro, él ya tiene más de 60 años. Entonces, pasan un tiempo de ahorita, de este libro, a los siguientes, de tiempo, porque de hecho Jordi, según yo sé, solamente había planeado uno, pero tuvo tanto éxito que de ahí ha hecho todos los demás. Entonces, realmente es muy recomendable la serie. Les digo, yo ya llevo 4. Si siguen, yo voy a seguirlos leyendo. Y creo que sí, que tiene esta manera de escribir, además es muy ágil. Es una manera en la que tú empiezas a leer y te vas, ¿no? O sea, además te captura que no es un libro que dejes. O sea, yo cuando vi que lo estaban leyendo aquí, o sea, tenía como otros 10 aparte y dije, bueno, hoy lo dejo. Voy a empezar porque me gusta. Y la verdad es que lo dejé los demás, me atrasé en algunos, para volver a leer este libro, porque me gusta muchísimo. Y lo pude leer en 2 días y medio, creo, otra vez. Entonces, sí me parece un libro muy bueno y que es y que además vuelve como a las raíces, creo yo, de la novela negra. Muchas gracias, Hazel. Sí, sí, la verdad es que yo creo que sí, todas, bueno, Mile que está hablando conmigo, creo que también se quedó antojada. Yo creo que esta que no se aguanta y dice que ya se va a ir a buscar el segundo. Yo es que sí, digamos, a mí sí me gustó mucho el primero, entonces yo sí, cuando algo me gusta mucho, yo prefiero tenerlo en físico. Entonces, de hecho, busqué en Amazon y a ver si vendían una caja con todos los libros para mandarlos a traer, pero no no los venden en caja. Este, y entonces voy a ir comprándolos. Pero sí, yo quería primero leer este libro para ver qué tal, ¿verdad? Cómo nos iba, ¿verdad? Sí había escuchado yo que el escritor era muy famoso y que esta saga era muy famosa. Entonces yo dije, si son tantos libros es porque son buenos, ¿verdad? Entonces, la idea es seguir leyéndolos, ¿verdad? Ya este año estamos hasta el tope, ¿verdad? Porque como todo lo tenemos bien planificado para que no se nos haga un enredo,
Probablemente el otro año seguiremos con los demás, tal vez leer unos dos más o tres, dependiendo. No son muy grandes, Hazel, los libros en cuanto a páginas, ¿verdad que no? No, todos son parecidos a este. Sí, entonces, Y son, son igual de ágiles, igual exacto, están. De hecho, exacto, todos los libros son, el tantos título es días, lo mismo, días y el mes. Y ajá, son exacto, días, son pocos días, en algunos son 3 o 6, así es que sí. Sí, sí, entonces yo creo que tal vez al ser libros tan cortitos, son libros que se pueden incluir bien en la lectura, porque a veces, por ejemplo, como, bueno, yo sé que varios estamos en diferentes clubs también, entonces, por ejemplo, tenemos que leer, bueno, vamos a leer IT, y son 1500 páginas, ¿verdad? Entonces vamos a meter otro grandísimo también, ¿verdad? Entonces hay que saber bien cómo acomodarlo, pero como estos libros son pequeños, son sencillos de leer, porque la verdad yo también me lo leí como en 4 días también leí toda la historia, además de que llega un momento en el que atrapa. Yo sí considero que a mí hubo un capítulo que no me gustó, que fue la parte, porque no entendía muchas cosas, que era la parte que él habla con un periodista, que es el puro inicio, como el tercero, así, uno de los primeros capítulos. Él habla con el periodista y hablan y se dicen que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y uno así como, ok, no entendí nada, ¿verdad? Porque tal vez nos falta un poquito más de investigación o de conocimiento sobre lo que pasó realmente ahí, pero eso fue como la única parte que yo dije: "Ay, qué pereza si el libro se torna tan político", pero no, fue como ese tema y punto, ¿verdad? De hecho, me hizo mucha gracia porque hemos tenido, yo siento que a veces como que todo se relaciona, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo pensaba, si Bill Hodge, el inspector de Mr. Mercedes fuera, o sea, si fuera la mitad de bueno de lo que es Miquel Mascarell, nos hubiera hecho más clic en Mr. Mercedes, ¿verdad? Que hemos leído y todo el mundo criticaba al Bill Hodge porque era un inútil. Y ya era un señor, pero este también es señor y es muy bueno, ¿verdad? Entonces, me da mucha gracia que inspectores, ¿verdad? Diferentes cosas. Y también la otra cosa que les iba a decir, se me olvidó, no me acuerdo qué era, pero sí, digamos, todo como que se va en la misma convergencia de historias que vamos leyendo, se van juntando. Karen, no sé si estás por ahí para hablar. Sí, hola a todas. Hola. Es la primera vez que me conecto, de hecho, a una reunión, pero estoy creo que casi desde que empezó el grupo, pero ya por fin me pude conectar. Y a mí lo que más me gustó y me llamó la atención del libro es como la psicología social en cuanto a cómo se vive la sociedad dentro de la guerra, ¿no? Como que todos los personajes al límite de, o sea, cualquier pregunta y explotan y dicen, no, pues ya vete, no sé, ¿no? Todos los diálogos que se daban. Y bueno, me acuerdo que hace poco vi un documental de la Segunda Guerra Mundial y, o sea, todas las cosas tan espantosas y tantas tragedias y muertes. Como que lo representa aquí muy bien el autor. De hecho, nunca había leído un libro de él, no lo conocía. Y pues sí fue muy impactante, sobre todo el final. Yo no pensé que lo fuera a matar. O sea, cuando lo mató fue así de, pues sí, se lo merecía. Pero también no, como dice Hazel, lo del hijo que se colgó. O sea, como que ya todo era, o sea, toda la situación era para que todo terminara muy mal. Y pues sí, o sea, para las personas que en este caso eran como los villanos del libro, pues así terminó y sí me hubiera gustado saber qué pasó con el inspector y con su esposa. No sé si eso se ve en el segundo libro o cómo esté, pero sí, sí. sí lo sabes. Ah, ok. Pues sí, así es. Me Gracias, gustó bastante, la verdad. qué Sí. bueno. Hay una parte que a mí bueno, como yo, ¿verdad? O sea, quería como ir haciendo como el enlace de lo que estaba pasando junto con las cosas que he leído, digamos, de Safón, ¿verdad? Metiéndolo dentro del contexto del grupo, ¿verdad? Y yo decía, o sea, a mí me impactó tanto darme cuenta que todo lo que estaba sucediendo era por una red de trata de mujeres, prostitución, digamos, por ejemplo, se me olvidan los nombres porque sí lo leí hace días, la hija
la muchacha que pareció muerta, digamos, la hija Merche, creo que se llamaba, o no sé si se llamaba ya Merche, este, ella no quería seguir los pasos de su mamá, ¿verdad? Ella dice que la mamá fue prostituta y así la sacó adelante a ella, pero ella sí tenía muy claro que no quería hacerlo, por eso no se creía que ella se había ido con alguien o que andaba haciendo feo, ¿verdad? Haciendo sus cosas, ¿verdad? Mientras la guerra pasaba. Eso no se, digamos, el inspector no creía que eso fuera a pasar. Y cuando se dan cuenta de la élite que estaba ahí moviendo los hilos, este, abusando de las muchachas, ¿verdad? Por comida, por protección, por dinero, por cualquier cosa, porque en ese momento ahí no había nada, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que alguien pudiera ofrecerle a una niña o una jovencita, pues era de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención porque es la casa donde ellos estaban, la casa de donde se hacían estas actividades, era en Sarriá y también se mencionaba calles del Tibidabo, que es donde viven los Aldaya, en el libro de Safón, y sabemos que el papá, bueno, no sé si ya todos leyeron la saga, pero o La Sombra del Viento, por lo menos, el papá de, de los Aldaya, el señor Aldaya, ese era un cochino, es un viejo asqueroso. Entonces yo me lo imagino ahí también, ¿verdad? Yo digo, o sea, si me dicen que ahí está Ricardo Aldaya, yo se la creo, digamos, porque y se ve que obviamente existe investigación y conocimiento de los autores, tanto de Safón como porque son de ahí, conocen la historia y también porque investigaron, de que realmente esas cosas sí pasaron. O sea, porque es muy raro que en dos libros, ¿verdad?, hayan situaciones muy similares, ¿verdad? Fijo, fijo estaban juntos en esas pachangas, como dicen aquí en Costa Rica, que es una fiesta súper grande. Este, y yo digo, o sea, de fijo esas situaciones tuvieron que haber existido, de fijo los que tenían más se aprovecharon de los que no tenían nada para sus beneficios, para sus placeres, para sus cosas, y a mí eso me causó, o sea, yo cuando dije, Dios mío, no puede ser que son unos hombres ricos que están abusando de estas niñas y matándolas, porque lo que le pasó a la hija de Merche fue horrible, fue horrible. O sea, de verdad que sí es un libro que yo creo que si alguien tiene un tipo de sensibilidad ante ese tipo de cosas es delicado, ¿verdad? A mí esas cosas me afectan, pero no al punto de no puedo leer nada de eso. Me gusta mucho más bien para concientizarme sobre el abuso que siempre ha habido hacia las mujeres, ¿verdad? Y hacia los más débiles en general, ¿verdad? Más en tiempos de guerra y demás. Y el final en la parte donde yo, o sea, yo decía, mátelo, por Dios, mátelo, le queda una bala y yo haga lo que tiene que hacer, porque a mí a veces a mí me molesta un poco, yo soy del pensar que hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, ¿verdad? Pero a veces los libros muestran al héroe o a la persona, en este caso, como lo decía Hazel, el que nos muestren el hambre, el cansancio, la vejez del protagonista, nos hace ver que es humano, pero a veces los protagonistas o los principales en una historia siempre hacen sus autos heroicos, no lo voy a matar porque esto va a afectar mi vida, ¿me entiende? Y entonces, ay, el héroe no mata al malo, no, ya hay que matarlo porque es bien malo y si ya se lo hizo a una, se lo va a hacer a otra, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, donde usó su última bala, ¿verdad? Que en realidad él tenía las balas reservadas para él y para su esposa, ¿verdad? Que eso fue también muy, ¿verdad? O sea, si no hay salidas, si de aquí no tenemos, si aquí nos van a hacer algo, mejor preferimos matarnos, o prefiero yo matar a mi esposa y matarme yo que vivir en una esclavitud o teniendo que hacer cosas que no quiero hacer o que no van con mi moral. Y al final, bueno, hizo lo que le tocaba y me dio mucha gracia, yo lo comentaba con Mili porque yo le contaba que yo siempre trato de leer sin pensar qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, digamos, obviamente esto de las chicas de la prostitución, yo no me lo imaginé, pero cuando él iba a ir a buscar al hijo, yo dije, este hombre está ahorcado. Yo no sé por qué yo pensé eso. Y cuando abre la puerta y está ahorcado, yo decía, no lo puedo creer, o sea, ¿qué fue esto, verdad? Porque nunca yo pienso como qué va a pasar. Y yo dije, sí, él tenía que haberse ahorcado y esa parte fue muy como cruel, triste, o sea, es como los estragos que hace la guerra en las personas, las familias destruidas, ¿verdad? Porque este hombre que era un degenerado, ¿verdad? También con su hijo, que creo que él tenía una discapacidad, ¿verdad? Este era como cojo, ¿verdad? Este que se ahorcó.
Entonces, o sea, lo trataba como si fuera un ser inferior, ¿verdad? A él, porque no es como el hijo de su padre, ¿verdad? Y demás. Y se ven muchas cosas, muchos fallos en las sociedades, no solamente europeas, sino que también se traspasan para nuestros lados, ¿verdad? Al lado de Latinoamérica. Y eso sí me generó mucho impacto, digamos, el tema este de las pobres niñas, muchachitas prostituidas, todo lo que hicieron con ellas, estos viejos asquerosos, y definitivamente, o sea, lo que realmente la gente con poder hace, que nosotros ni cuenta nos damos, que puedan hacer en nuestros países, gente que tiene de verdad el poder, ¿verdad? Y eso me hace pensar mucho. Mili. Ok, sí, a mí eso que estás diciendo me pareció impresionante. De hecho, yo te escribí porque yo decía, Katy y yo siempre tenemos esta discusión de que yo siempre me imagino lo que va a suceder. Entonces, cuando voy leyendo, yo le voy escribiendo a ella y le digo, estoy segura que va a pasar tal cosa, estoy segura que tal va a morirse, que este va a terminar con este, qué barbaridad. Y ella siempre me dice, espérese, espérese. Y yo, no, ¿cómo? ¿Verdad? Yo siempre voy como súper adelante, ella siempre me lleva con calma. Entonces ella me dice, no hay que pensar en lo que va a suceder después. Y yo siempre digo, yo la admiro a usted, que pueda leer así, ¿verdad? Porque, y aún así siempre termino toda sorprendida, pero esta vez me sucedió que jamás me imaginé que iban a abrir esa puerta y se iba a encontrar el ahorcado. O sea, jamás me lo imaginé. Yo sí me lo imaginaba una persona muy llena de dolor, una persona muy herida, una persona muy, ¿verdad? O sea, casi que hasta podría haber terminado matando a alguien, lo que sea, pero jamás matarse él mismo. Además, la carta que dejó, para mí eso sí fue como, o sea, en serio, ni siquiera fue como una razón real, digamos, como de buscar, digamos, un motivo para haberse quitado la vida. O sea, más bien si el papá la hubiera leído, hasta cólera le hubiera dado, ¿verdad? Porque hubiera dicho una vez más, este delicadito de mi hijo o algo. Entonces más bien yo decía, no, es que por ningún lado, ¿verdad? O sea, en vez de haberle mostrado que una fortaleza o algo, pero bueno. El libro me encantó. Hace poco estuve con mi hijo viendo una obra de teatro aquí súper interesante, en donde también sucedía en un lugar donde hay guerra civil, y en el teatro lo que estaban exponiendo es que la gente trabajaba, era gente de fábrica, todos trabajaban, se mataban, ¿verdad? El carbón, todo, el montón de horas oliendo cosas así, y a pesar de eso, a pesar de que había el mercado que había para comprar las cosas, las ponían a precio tan altísimo que la gente no podía acceder a ellas. Entonces, un grupo de mujeres. Y por supuesto, como en las guerras, siempre está todo lo que, porque qué difícil, o sea, yo siento que uno que no la ha vivido no puede criticar un montón de acciones que se toman, ¿verdad? Las guerras sacan lo peor del ser humano, o sea, el hacerle daño a la gente, el matar, el violar, o sea, ¿en qué guerra no han violado a personas, a otros hombres, ¿verdad? O sea, súper fuerte. Entonces, por supuesto que siempre va a haber la gente que tiene como la moral muchísimo más alta, se va a detener y pensar. Entonces, en esta obra lo que mostraban era que un grupo de mujeres decían, no, nuestros esposos trabajan, nosotros estamos aquí muriéndonos del hambre, vámonos al supermercado y hagamos una huelga porque vamos a hacer muchas y nos traemos todo lo que podamos robado, ¿verdad? O sea, entre todas, volquemos esa situación y robémonos todo. Y después, cómo lo escondían de sus esposos y cómo lo escondían porque los policías los andaban buscando. Entonces, las mujeres se lo metían como debajo de la ropa, entonces parecían embarazadas. Entonces, de repente, la policía se queda como, ¿tú cómo? Esto es una epidemia de embarazos, ¿verdad? Y los esposos regañándolas y de repente se daban cuenta que lo que se habían robado era, por ejemplo, una lata de comida de perro y decían, ay no, ¿cómo vamos a hacer? Pero ¿cómo hacían la sopita con eso? Porque el hambre es, ¿verdad? O sea, el hambre pegaba fuertísimo. Entonces me recordó una vez que estábamos en Madrid y vemos un cuadro, mi hijo lo vio como 40 minutos, donde está demostrando una guerra civil, como creo que dijo Hazel, entre hermanos, ¿verdad? Y vieras o sea, era un cuadro tan real que de verdad uno sentía la hambruna, verles el cuerpo tan delgado, o sea, como esta película de la nieve, ¿verdad? Esta de Netflix, o sea, ver cómo llegan a esos extremos y verlo ahí, o sea, uno dice, de verdad que las cosas que se pasan, y por supuesto que entiendo y no podría juzgar las cosas que se tienen que hacer porque es
sobrevivencia. Y en ese momento, por supuesto, que quién tiene moral y que quién tiene valores y que tiene todo, si la parte primitiva del ser humano te dice sobrevivir, ¿verdad? Entonces me parece un libro que de verdad la ambientación está tan bien hecha, o sea, a diferencia de los de Stephen King, que verdad que fue como, que es como el inicio de todos estos grupos, que es como la base de todos estos grupos, y yo definitivamente, yo es masoquismo recreativo, yo no sé para qué yo leo los libros de Stephen King, pero por ejemplo, estos libros que son tan canzones, o sea, para decir algo simple, se va 2 capítulos enteros y son tan canzones, en cambio un libro tan delgado, que va justo al punto, es tan ágil, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo logra en ambientación? Bueno, aquí va poniendo cosas para acordarme. ¿Cómo logra en ambientación? Se siente, puede sentir esa hambruna, ¿verdad? Que la gente está sintiendo. Podemos sentir la derrota, o sea, la derrota que ellos están viviendo. Uno lo siente, o sea, de verdad que uno queda compungido, ¿verdad? El miedo que están sintiendo, podemos sentir la supervivencia que ellos están tratando de tener, hasta el amor, y el amor de diferentes maneras, de esposa, fraternal, de compañerismo, ¿verdad? Entonces nos mete como mucho en diferentes cosas. Es un ambiente que digamos, me pasa mucho con Katy, yo hablo mucho con Katy, nos pasa mucho que Barcelona es un lugar precioso, ella lo ama más de lo que yo lo amo, porque yo le digo a ella que yo, a pesar de que siento que es un lugar súper moderno, que es un lugar cosmopolitan, un lugar tan bien hecho, yo le siento una vibra como tan cargada todavía, como todavía grisácea, y entonces ahí leí algo, es que mi hijo se llevó mi teléfono, yo lo leí en el teléfono, el libro, y marqué algo que decía algo así como Barcelona es una prostituta a punto de ser violada, y después algo sale en algún momento de que Barcelona sigue llorando y teniendo ¿verdad? Algo sale que yo ya dije, claro, esto es lo que a mí me parece hasta el día de hoy que yo siento, que fue un pueblo que tal vez es tal el dolor que sintió, que a diferencia de muchos otros países en todas esas zonas con guerra, por supuesto es que se abocaron muy inteligentemente y sabemos, o sea, que los catalanes de verdad que su economía, o sea, yo creo que es la provincia que más ha aportado a España como tal, ¿verdad? Y a que crezca y todo, pero aún así se siente un dolor, ¿verdad? Entonces, sí, me pareció que nos muestra una vez más cómo es un ambiente cargado de tristeza y rabia hasta el día de hoy. Me gustó mucho y como que empecé como a sentir mucho, por ejemplo, hubieron como ciertos giros que de verdad que le ponían ese picante y le ponían como eso que uno quiere seguir leyendo, o sea, yo no quería dormir, aparte que últimamente yo no sé si son las hormonas o si es como el inicio de la menopausia o la quitada de útero, yo no sé qué es, pero yo no puedo dormir nada, estoy durmiendo de 10 y a la 1 estoy así. Y entonces me estoy quedando ciega porque lo que hago es que me meto la cobija encima y empiezo a leer y leer y leer debajo de las cobijas, o sea, no sé en qué cabeza, pero bueno, entonces yo seguía leyendo y leyendo y leyendo, y cuando pasaban cosas como estas, yo decía, no, es que tengo que seguir leyendo a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, los giros estos impresionantes como que vamos siguiendo, ¿cómo se llamaba la mamá de Merce, la prostituta? No me acuerdo, pero que vamos oyendo sobre ella y de repente, o sea, encontrarla muerta. Yo decía, ¿cómo? O sea, no, esto no es justo, o sea, acaba de empezar, Remedios, acaba de empezar a buscar a su hija, acaba de empezar, y se nota que es una super mamá que está ahí, ¿verdad? Metida, y cómo, o sea, esto no puede ser. Por ejemplo, ese giro, por ejemplo, el del muchacho colgando, o sea, de verdad, como les digo, yo de verdad eso me sacó. Y, por ejemplo, demasiado divertido, que también puso a prueba los prejuicios que uno tiene, ¿verdad? Porque por supuesto que cuando Merce le empiezan a decir, Miquel, empieza a decir, no, tenía ese cuarto lleno de ropa, lleno de, ¿verdad? O sea, cosas finísimas, y uno, obviamente, full prejuicioso, empieza a decir, claro, viejos, se le han dado los viejos, ¿verdad? Y después ese giro que era un amigo, que la tienda del papá, que ya había terminado, entonces le regalaba la ropa. Eso a mí me pareció como tan lindo, tan creativo. Yo decía, todo mi Milena, por estar pensando mal, ¿verdad? Eso me encantó. Después me quedé como mucho pensando en
el amor como lo demuestra Miquel con su esposa. Por ejemplo, yo decía, juepucha, estar ahí en esas hambrunas, o sea, porque por supuesto que toda España no le ayudó a Barcelona en esta ocupación franquista que hubo, ¿verdad? Y los dejaron ahí completamente solos. Y entonces es gente que le está pasando tan mal, que no tiene el apoyo de absolutamente nadie, son poquititos. Y cuando están empezando cada vez a llegar más y que ellos tienen como que irse al exilio, uno dice, si esta esposa estuviera sana o si esta esposa no estuviera, Miquel igual se hubiera ido, o es que se me fue la palabra, el sentido de responsabilidad, el sentido moral, ¿verdad? De ser el último detective, el último policía que a pesar que todos se lo tiraron y se lo botaron en la oficina, o sea, se hubiera quedado o se hubiera ido. ¿Qué lo hacía él estar tan arraigado en el lugar? Entonces esas fueron cosas que me ponía como a pensar mucho, porque vean que la esposa, a pesar de que estaba muy enferma, ella le decía a él, vámonos, o sea, vámonos aquí apenas podamos. Y yo decía, es que por supuesto, o sea, por más enfermo yo hubiera hecho lo mismo, o probablemente hubiera visto a ver cómo hacía, a no ser que obviamente estuviera como en el final, ahí terminal o algo, pero que no se puede mover a la persona, pero yo decía, ay no, pero ¿qué es este hombre tan arraigado? Y me encantó, como decís vos con el libro de Mercedes, Katy, me encantó que pusieran a una persona de esas edades, ¿verdad? A hacer todo esto, porque por supuesto empieza a hablarnos como de la experiencia, empieza a hablarnos de verdad que, por ejemplo, el contraste con el de Mr. Mercedes es que es un mae casi que derrotado mentalmente, un hombre que siente que no, ya no tengo nada de vida, o sea, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Y lo mejor que puedo hacer es fumar y comer grasa y comer poco de cochinadas para morirme lo más que puedo. En cambio, me encantó. Y de verdad que le da a uno como un respiro, ¿verdad? Como decir, pucha, sí, es que de verdad que hay más vida, de verdad que siempre hay como poner su granito de arena, siempre hay como ayudar. Entonces eso me gustó muchísimo. Me encantó eso de la bala, porque por supuesto que yo decía, dele, pero por otro lado, eso que uno se queda pensando es que si la cosa se pone fea, eran las balas que él tenía para él, o sea, las 2 balas de él y su esposa. Que en serio yo decía, qué rudo, en serio, ¿lo habrán hablado? En algún momento él podría haber matado a su esposa y matarse a él si la cosa se ponía tan ruda. Y entonces son como cosas, ¿verdad? Que no sé, a mí me dejaban pensando, pero bueno, y no pasó porque tuvo que matar a los que se lo merecían. Y bueno, y yo creo que esas son como en grandes cuestiones las cosas que me llamaron, me gustó mucho. Sí, definitivamente yo les dije que quería seguir con esta saga, justamente por lo ágil que son, porque en pocas páginas me hizo sentir demasiado, porque lo leí creo que como en el sábado y el domingo, y entonces son libros que de verdad, o sea, no estoy ahí tonteando, perdiendo el tiempo, sino que también me pone como a investigar un poco, me pone como a poder entender un poco esto, y pucha, cómo España no ayudó, como verdad, entonces uno va un poquito más allá no sé en la vida real cuánto tiene el libro, pero es súper pequeño, entonces sí, es un libro que me gustó mucho, y me encanta que sean libros, porque yo le decía a Katy, bueno, ya este año voy a descansar de Zafón, porque ya me lo leí todo. Bueno, me hacen falta la trilogía, que esa sí debería leerla en algún momento, pues ahí veré. Pero yo le decía, ay no, qué lindo que vamos a leer gente también, ¿verdad? O sea, muy de la zona, muy todo, que muy lindo cuando uno más o menos conoce, porque cada vez que hablan de algún lugar, usted, ¡fum!, ¿verdad? Sabe qué hacer. Ese compañero, el chat que nos manda las fotos, es una gran cosa, ¿verdad? O sea, nos ayuda demasiado a imaginarnos todo. Yo sería la más feliz haciendo un journal de eso y recortando las fotos que él manda y poniendo y todo el asunto, ¿verdad? Pero la vida no le alcanza a uno para hacer tanta cosa bonita. Entonces, sí, me parece una excelente elección de libro. Muchas gracias, Mile. Sí, Mile y yo vivimos la lectura intensamente, en conexión. Yo siempre me pongo a leer primero, ¿verdad? A menos de que ahora Mile se vaya y se adelante con nada, que no lo he empezado, pero siempre, y Mile es, esto va a pasar, y yo, espérese, y siempre ella acelerada. Gisela, ahí levantaste la manita. No, y te escribo a las 3 de la mañana. Si estoy leyendo, usted salada. Lo ve mañana, pero yo le escribo histérica. Lo bueno es que yo también me levanto a las 3 de la mañana, entonces a veces Definitivamente viven la lectura. Pues yo nada más quería comentar, a final de cuentas creo que
como yo he leído varios libros de esta época, yo estoy como muy, no acostumbrada, pero sí estoy muy ambientada, ¿no? Estoy en esa época muy así. Y creo que iba a decirles en cuanto a esto de que dejaban a la gente, que hacían muchas cosas muy, muy feas y que de pronto dejaron a Barcelona, pues no nada más dejaron a Barcelona, o sea, a final de cuentas tenían que ir quedándose con las partes y donde había más resistencia, pues era ahí, o sea, se fueron yendo de donde toda esa parte, pues a Barcelona, ¿no? Y creo que el inicio de la guerra, la guerra civil fue una parte muy fuerte, pero a mí me parece aún más fuerte la posguerra. La posguerra fueron personas que estaban muy, muy mal económicamente, si tú tuviste algún familiar rojo, como te decían, y en cuanto a comida, que era lo que ahorita estaba mencionando Mile, creo que todavía era peor, ¿no? Porque aquí, bueno, les daban un racionamiento y pues les tocaban lentejas y a veces les tocaban garbanzos y la chicoria que era en lugar del café y todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estaba hablando Mile, se me vino a la mente en la posguerra, de hecho lo estaba buscando si sí era eso, porque luego se me cruzan los momentos, porque me la paso leyendo de todo. Pero en posguerra hubo, no sé si ustedes conocen, al sustanciero. El sustanciero en España era un hombre que andaba con un hueso de jamón serrano vendiendo sustancia. Entonces tú hacías tu caldo y metían el hueso a que le diera el sabor del jamón serrano, lo sacaban y se iba. Y a la siguiente casa. O sea, imagínense el estar metiendo el hueso en los diferentes caldos, nada más para que le diera sustancia. Y esa era su chamba. De esos, aquí en mi casa, mis hijos son como, les encanta esas cosas de los oficios que ya no existen. Entonces dicen, mamá, ¿ya tuviste otro oficio que no existe? Y yo, sí. Pues siempre esos oficios o esos trabajos, siempre me fijo porque a ellos les cuento, fíjense que había esto, ¿no? Y les da como curiosidad, ¿no? El que haya oficios que ya no existen, ¿no? El que apagaba la luz, el que prendía la luz en las calles y así, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece tan triste, o sea, tan triste que tú de pronto con los 3 pesos que tenías, porque además tú pagabas por el tiempo que dejaban el hueso. O sea, pues ahí están mis pesetas y pues ahora métanlo y te daban 1 minuto, ¿no? Entonces, a mí me parece eso tan deprimente. Y el hecho de que tuvieran que estar, por ejemplo, moviéndose de país, migrando a otros países, ya sea Francia, ya fuera México, porque muchos vinieron para acá, y a todas partes, ¿no? A buscar un lugar, muchos se fueron a Rusia, y pues allá acabaron todavía pues mal, porque pues estaba Stalin, y pues ya mejor regrésate, porque ¿para qué te fuiste para allá? Entonces yo creo que este libro te da eso, te da el que sigas preguntándote por qué pasa lo que pasa, ¿no? No recuerdo si en los demás libros es donde sale este hombre o en otros, ¿no? Pero es uno de los oficios, ahorita que decía Mile, que era interesante, es uno de los oficios muy renombrados cuando tú lees la posguerra en España, porque pues allá ya ven que todo le ponen, ¿no? A la fabada y a todo le ponen jamón serrano. Entonces ahora imagínense ese dato, incluso si lo buscan en internet y buscan una imagen del sustanciero, pues ya ese hueso, imagínense cómo quedaba, ¿no? O sea, ya quedaba, no sé, ya para tirarlo, la verdad. Y además, qué insalubridad, ¿no? Porque pues ve tú a saber cuánto tenía ese caldo, pero bueno, eso es a lo que te lleva la guerra, ¿no? Y a lo que te lleva la pobreza, al que por lo menos tu caldo de lo que quieras supiera algo. Entonces, aquí, por ejemplo, Miquel, me parece un tema, y no creo, bueno, yo he leído varios libros de españoles que tratan sobre, y valga la redundancia, la trata de mujeres, ¿no? Y este es como de los más fuertes en la guerra y la posguerra, lo que es la trata y el machismo de los hombres, ¿no? Porque a final de cuentas nos muestra a un hombre
o a un español totalmente machista, que pues su mujer era para, y en muchos de los libros de la época te lo muestran, la mujer nada más es para que críe a los niños, ¿no? Para tener hijos, para criarlo bonita, no me molestes, y además yo puedo tener las amantes que quiera, y eso me hace a mí ser más hombre y valer más, y el poder, y además la doble moral, ¿no? Porque también te muestran a estos hombres que según están hablando de Dios y la religión, porque hay que recordar que los rojos querían quitarle todos los privilegios a la iglesia, y entonces los que estaban con Franco, primero Franco estaba en contra de la iglesia y después vuelve a estar del lado de la iglesia, de pronto los que se quedan, que eso también es una parte muy fea, ¿no? Porque los ricos migran, se van, ahí se quedan ustedes con su desastre, ¿no? Y cuando ya se va a acabar, ya regreso, porque ya puedo venderles, mis almacenes están. Entonces de pronto vas viendo que esos privilegios, aunados con todo lo que es el Baimaru, que aunados a todo lo que era pues sí, ese comportamiento hipócrita, esa doble moral, que según tú eran súper católicos y respetuosos de la moral y de la religión y de Dios, y de pronto surge un hombre como ¿no? Que puede hacer sus fiestas, pero pues no valen porque son mujeres pobres, las podemos utilizar, y esa señal, ¿no? Porque al final de cuentas, Miquel lo que hace, lo empieza a hacer por un remordimiento, porque él no lo quería hacer, o sea, ¿cómo se llamaba? Se me fue, Mercedes, no, a la mamá, de pronto le dice, ¿no? O sea, pues no puedo hacer nada, y de pronto se le da el remordimiento y lo que sucede, ¿no? Entonces, sí me parece una crítica social muy fuerte, que además debe de pegar o lo muestra Jordi Sierra, como eso que están diciendo, porque a final de cuentas, recordemos que España era el país católico, ¿no? Por excelencia, que nos vino a conquistar aquí a América, pero que hacía unas cosas como estas, en las cuales no había una justificación y donde muchos de los sacerdotes abusaron, ¿no? Entonces también eso nos muestra, y creo que es importante mencionar, esa crítica tan fuerte a qué era lo que sucedió, y a que a muchos se taparon los ojos, ¿no? Dentro de sus privilegios. O sea, porque a final de cuentas llegan los ricos, no pasa nada, mi casa está bien, me quedo aquí y vámonos, ¿no? Incluso cuando el otro hombre ayuda a Pato y que la tiene, pues ya como que, pues sí, digamos que la ayuda, pero pues también otra vez volvemos, ¿no? A esta doble moral, a esta hipocresía, pero bueno, digamos que ya no la trataba mal. Y lo tienes que aceptar, y ese que la mujer o el cuerpo de la mujer sea una moneda de cambio en esas épocas, así como lo decía Mile, pues es muy común en la guerra, ¿no? Claro, sí, a mí ese tema que no habíamos hablado de él, ¿verdad? Del que estaba como patrocinando a Patro, creo que le decían, ¿verdad? Y era como, ay, no, es que él es bueno, pero ¿qué estaba haciendo metido en esas reuniones, verdad? O sea, no va a ser un santo si estaba ahí, y quién sabe a cuántas más ya abusó, ¿verdad? Y ya no, que él es bueno, y obviamente en el caso de ella, como dice Emile, no es uno quien para juzgarla, ¿verdad? Porque el hambre, la necesidad es mucha, ¿verdad? Pero sí, un santo no era, ¿verdad? Y llamó también la atención ahora que Miri hablaba de los giros que hubo en el libro,
y cuando el hombre sale y a la vuelta lo matan. O sea, por Dios, o sea, no, alguien lo está siguiendo, devuélvase. O sea, es increíble, digamos, la intensidad con la que este libro nos transporta a ese momento, a ese lugar, o sea, el estrés que genera, ¿verdad? Las situaciones. Yo creo que la verdad es que este libro es un gran libro y es una gran historia ficticia dentro de una historia real, ¿verdad? Que tiene cosas que sí pasaron, pero que se pusieron, digamos, con personajes, ¿verdad? De la verdad es que sí, sí creo que fue un gran acierto incluir esta lectura dentro de nuestro mundo safonista, ¿verdad? Porque como yo leía y yo decía, en cualquier momento nos sale Fermín por ahí escondido, o alguno o el guardián del cementerio de los libros olvidados, ¿verdad? Que también estuvo ahí, ¿verdad? En los bombardeos, cuando, bueno, pasaron tantas cosas, ¿verdad? Para no hacer spoilers ahí, si alguien nos ve en video, ¿verdad? No hacer spoilers de la saga. Pero sí, digamos, la ambientación yo creo que jugó un buen papel en la historia y el tema de poder sentir, que yo creo que fue algo que todos vivimos, ¿verdad? El sentir realmente lo que estaba sucediendo por medio de un libro, ¿verdad? Y ahí es lo mágico de la lectura, que nos transporta y pues nos hace sentir muchas cosas, ¿verdad? Este libro pues es bueno, pero es triste, es doloroso, es cruel, ¿verdad? Pero yo siento que, yo siempre he pensado que es mi pensar, ¿verdad? Muy personal, que no se puede tapar el sol con un dedo y la maldad es lo que más hay en este mundo, ¿verdad? Entonces, querer solo leer cosas bonitas, bueno, pues está válido, pero, pero vives en un mundo irreal, ¿verdad? Porque todas estas cosas pasaron y muchas cosas siguen pasando, digamos, con mujeres, con trata, con las guerras que en estos momentos se están viviendo, ¿verdad? Que, que están matando a los que no tienen nada que ver. Ah, bueno, un tema que no hablamos fue el de la muerte del hijo de Miquel y, y la esposa. Eso fue muy triste, la verdad, me dio mucha tristeza porque es como la vida que se quiso tener, pero nunca se tuvo. De hecho, Miquel dice que a él le hubiera gustado que Patro hubiera sido novia del hijo, ¿verdad? Y que hubieran sido esa familia y tal vez con nietos. Ma, a mí me agarraba una tristeza tan grande como es de esa vida perdida, ¿verdad? Esos sueños que como familia se quisieron tener y pues no pasaron porque simplemente personas que no les interesan ellos, se decidieron pelear entre ellos y no nos importa quién nos llevemos entre las patas, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es una lectura triste, porque no es una lectura feliz, pero es una lectura enriquecedora, creo yo, porque nos da muchísimas enseñanzas sobre qué no hay que hacer, nos adentra a un ambiente que no conocemos, los que no hemos vivido una guerra, y me gusta mucho el sentido de la responsabilidad y del deber que tiene Miquel, porque a pesar de que él no quería ayudarle a Remedios a buscar a su hija, después ya no podía no hacerlo, ¿verdad? Porque había llegado a un punto, a un no retorno, ¿verdad? Donde ya él dijo, puede que se haya perdido Merche, pero ya que se muera también Remedios, y eso no fue eso no fue suicidio, esto evidentemente fue un asesinato. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la asesinaron, verdad? Ya él ya no podía irse. Ya yo siento que ahí su, su, su sentido de la responsabilidad y del deber no lo iban a dejar, ¿verdad? Entonces, llegó hasta el fondo del asunto y pues nos reveló bastantes cosas que la verdad yo quedé con la boca abierta en muchas cosas y me gustó muchísimo y de verdad sí quiero que sigamos leyendo esta saga y vayamos ahí poquito a poco, ¿verdad? Esperamos vivir muchos años porque 15 libros, ¿verdad? Está dura la cosa. Todo un año de Miquel Mascarell, nada más para terminarlo. ¿Verdad? Entonces, no sé si chiquillas, si tomamos la foto, bueno, ya se fueron, Karen y María, pero ahorita les pido la foto, entonces no sé si quieren, nos tomamos la foto, Mili. Dijo.
Siempre dice Maro, aquí tengo que hacer 1000 cosas, tomar la foto, grabar, que las chicas posen. Ya va Milena, atrasando. Dice, ya lo borré. Qué calor está haciendo, ¿verdad? Bueno, no sé cómo está allá en México, pero aquí esto es insoportable. Aquí está Acá fatal. llegamos hoy a 29 grados. Yo creo que aquí estamos como en 30, estábamos como en 30 temprano. Ay, no, aquí está terrible. Y es que no puedo sacarla por... Pero ustedes es que se Aquí supone que verano. y es siempre caliente, ¿no? Es verano, ¿no? No, digamos, aquí supuestamente por ahí de noviembre como a febrero hace calor pero frío. O sea, hace sol, pero está haciendo tanto viento frío que hace frío. Ese es como el clima perfecto, ¿verdad? Y después de marzo hasta marzo, abril, eso es como el verano así top, el calor inmundo. Y No, ya, nosotros estamos terminando invierno, entonces son los últimos de invierno, pero ya llevamos 2 semanas a llegar a 30 y aquí en México no es, en la Ciudad de México, yo vivo en el Estado de México, que es lo que está pegado a la Ciudad de México, ok. y se supone que no debemos de llegar a más de 30, pero se espera este año que lleguemos hasta 38 por ahí de mayo. Entonces, sí, además es seco, entonces sí está como fuerte. Aquí está, y les digo, ahorita lo peor es la contaminación, porque es calor con contaminación, y entonces sí está horrible. Bájale ahí ok, ya, yo al revés, el libro. Yo, no, Menos fatal. brillo, Yo no lo Bájale el logro. brillo. Menos ya brillo. tienes que bajar el brillo. Ahí está, ahí se ve. Pérez, ahí va. Vamos a bajarlo bastante. Bueno, y Ahí está, ahí se ve. 1, 2, 3. Yo creo que ahí ya quedó. Listo. No, chiquillas, más bien muchísimas gracias por apuntarse hoy a la lectura. Yo sé que a veces se pone complicada la cosa, ¿verdad? Entre tanto que leemos y entre tanta cosa, como dijo Hazel, que dejó botadas como 10 lecturas para leer este libro. A todas Pero las lo personas, logré. sí, lo lograste, sí. Y ahora, bueno, este mes vamos a leer Nada de Carmen Laforet, ¿verdad? Muy famoso. Yo ni lo he empezado. Dice Maru que está muy bueno. Entonces, yo creo que, Mili, usted lo estaba empezando, ¿verdad? estoy terminando de Bluebells. Ah, ok. Porque de repente como que bajé el ritmo de lectura que traía. Sí. Entonces sí estoy empezando Bluebells y ya voy como por el 75%. Después sigue creo que voy a dejar Frankenstein como para otro día. Sí, yo estoy terminando de leerme, de hecho aquí lo tenía estoy leyéndome ya el último de Harry Potter y ya estoy terminando toda la saga, ya me lo había leído, pero ya lo estoy terminando y de una vez le entro a Nada porque es chiquitito, entonces para que no se me olviden las ¿Cuándo es la reunión? ¿Es a final de mes? La reunión es el 26 de marzo, pero yo no me había fijado, pero es Semana Santa. Ajá. No, es Jueves Santo. No voy a estar en medio avión. No, es miércoles. Es miércoles. Entonces es no, el 26. Es martes. No, es el Jueves Santo, porque las reuniones del club son los jueves, nada más que esta tuvimos que cambiarla. Pero, entonces es 28, porque el 29 de marzo es Viernes Santo. Ok, entonces es el día que cae Jueves Santo y no sé si todo el mundo, bueno, la gente se va a pasear. Yo usualmente ese día no hago nada, pero yo sé que muchas personas también guardan el día o hacen sus actividades, entonces pensaba mandarles un mensaje en el grupo para si no reprogramarlo para una fecha y tal vez la semana que sigue o así, a ver también con las otras reuniones de los otros clubes, porque si la idea es que sí hay muchas personas que quieren leerse el libro, entonces para que podamos estar en la reunión. Y después de Nada, ¿cuál sigue? ¿El primero de la tetralogía? No, vamos a leer en abril El Príncipe de la Niebla, que es uno de los libros de la trilogía. los juveniles de Safón. No, ese ya lo leí. Ese sí, ya varias gente lo ha leído. Yo creo que Mile no lo ha leído. ¿Verdad, Mile? Me leí uno, yo creo, son 3, ¿verdad? Son 3. Me leí Son 3 y Marina. Ok, no, Marina Divino Precioso sí me lo leí y lo amé.
me leí, es que como no me encantó, pero seguro por no haber empezado desde el inicio. O sea, fue mi primer saxofonazo, digamos, Sí. y no me encantó. Sí, a mí me gusta mucho El Príncipe de la Niebla, es el primer libro que yo leí de Safón, es lo primero que yo leí de Safón en mi vida, entonces la historia me gusta mucho, entonces ahí lo metí porque hay varios que querían empezar ahí con los juveniles, entonces lo puse ahí, como también en el otro club vamos a leer It, bueno, no sé si Mile lo va a leer, no creo, entonces esas son lecturas de 2 meses, ¿verdad? Entonces para tampoco cargarnos entre tantos clubes, ¿verdad? Que no, yo El Príncipe ya lo leí, de hecho lo leí con ustedes, leí la trilogía cuando la pusieron en Traficantes, entonces ya lo leí, sí. Y los de Safán llevo 2, de la tetralogía 2.5, entonces ya cuando empieza en junio empezamos La Sombra del Viento, julio y así, ¿verdad? Y en noviembre vamos a leer uno que se llama Taxi, que es de un escritor que se llama Carlos Zanón, o sea, no es Carlos Luis Zafón, esa es como el primo, ¿verdad? Pero es como, es una historia en Barcelona, pero es una historia actualizada, ¿verdad? Entonces es como un taxista, yo no sé nada más que la sinopsis, pero también quiero entrarle así como con sorpresa, a ver si nos sorprendemos para bien o para mal. Suena lindo. Entonces por ahí vamos, ¿verdad? Entonces. Suena bonito, ese fijo, güey. Sí, entonces, perfecto. Ahí igual vamos a hablar el tema del ¿Carlos qué? Zanón, creo que se llama. Hey, gordo. De hecho, aquí está. Ok. Ya lo encontré. Carlos Zanón. Sí, Taxi se llama. Entonces, ya lo marqué para tenerlo ahí en... Sí, a mí la verdad es que me gustó mucho la sinopsis, ¿verdad? Y como es una historia igual de Barcelona, pero no es una historia antigua, sino que es actualizada, entonces vamos a ir viendo como las caras de la moneda, ¿verdad? Entonces, bueno, chiquillas, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, gracias, Hazel, demasiado bonitas sus intervenciones. No, ¿de qué? Sí, no puedo decir, me quedé así con lo que dijo Katy de la esposa y Patro Quintana, pero mejor me callo porque yo me hice spoiler, pero después hablamos. Sí. Bueno. Puedo spoilarles. Bueno, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Bye.